Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay muchas personas que tienen extirpada la vesícula. Bueno, los que ya la tienen extirpada ya saben más o menos el tipo de dieta que llevan o que deben llevar, pero a los que les van a someter a una operación de extracción de la vesícula deben saber que la dieta debe ser especial. Así que hoy vamos a ver cómo es la dieta tras una colecistectomía. Las operaciones de vesícula biliar, son bastante frecuentes, bastantes personas requieren a lo largo de su vida, retirar esa vesícula biliar, que se puede vivir perfectamente sin ella. Pero vamos a ver un poquito cuál es su función y cómo actúa para poder entender qué modificaciones son necesarias realizar en la dieta después de la operación, es decir, en esos momentos próximos o posteriores, a semanas posteriores, y después qué modificaciones nos puede requerir. Porque generalmente la recomendación es retomar una dieta habitual en la mayoría de los casos tras 3 o 4 semanas después de la operación, pero no siempre nos va a dar muy buen resultado. Así que vamos a ir viendo paso a paso por qué se deben hacer esas modificaciones en la dieta. Bueno, en primer lugar, la vesícula biliar es una bolsita chiquitita que se encuentra situada debajo del hígado, en el costado derecho del cuerpo. ¿Qué función tiene? Tiene una función de almacenaje, sin más. ¿Qué almacena? La bilis. La bilis es una sustancia que genera el hígado y que se almacena en esa vesícula biliar a la espera de que nosotros comamos y que tengamos que digerir los alimentos. La bilis sirve o participa en la digestión de las grasas. ¿Cómo? Bueno, las grasas, si vosotros habéis hecho alguna vez la prueba, si yo echo unas gotas de aceite en un vaso de agua, ¿qué pasa? Que no se quedan distribuidas por el vaso, llega un momento en el que se juntan. Es decir, ese agua repele el aceite, entre los dos no se pueden mezclar. Y nuestro cuerpo tiene base acuosa, vamos a decir, es como un vaso de agua. Si nosotros le echamos grasa, va a tender a juntarse, a agregarse. Y eso dificulta que las enzimas que tienen que digerir esas grasas puedan actuar adecuadamente, porque no tienen facilidad, ¿no? Si yo tengo una bola así de grasa, imaginaros ese aceite que se queda en el agua, ¿qué ocurre? Pues que no llego a todas las moléculas de grasa para romperla, tendré que empezar por el exterior y luego poquito a poco pues ir digiriendo todas esas grasas, es decir, me lleva más tiempo, tengo mayor dificultad. ¿Qué hace la bilis? Romper esa grasa en gotitas pequeñas y entonces las enzimas, las lipasas, que son las enzimas que digieren las grasas, tienen mucha más facilidad para digerir esas grasas. Si no tengo vesícula, no quiere decir que no tenga bilis, pero no tengo un reservorio y es posible que en el momento en el que yo coma, igual el hígado está ocupado en otras cosas y no tengo tanta cantidad como sería necesario para ayudar a la digestión de esas grasas. Y además es un proceso en el cual si a mí me quitan la vesícula biliar de hoy para mañana, es algo a lo que mi cuerpo se tiene que volver a acostumbrar. Es decir, tengo que hacerle saber a mi hígado que ya no tiene almacén y que tiene que producir bilis a medida que yo voy comiendo, para poder digerir esas grasas. Es decir, es un mecanismo menos eficaz, menos rápido que cuando tengo la vesícula biliar como almacén de esa bilis, que en cualquier momento yo como un alimento con grasa y va saliendo esa bilis. Bueno, el mecanismo por el que se activa es mucho más complejo, pero bueno, nuestro cuerpo sabe cuando ingiere grasas, esa vesícula biliar tiene
que actuar expulsando esa bilis en una zona del intestino concreta donde empieza o donde se van digiriendo mayormente esas grasas. Una vez que no se extirpan la vesícula, evidentemente en las primeras 48-72 horas es una operación quirúrgica, tendremos que seguir los protocolos quirúrgicos. Primero dieta líquida, dieta blanda, ir probando tolerancia, bueno, pues pueden ser 2-3 días. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues tendremos que llevar durante al menos 3 o 4 semanas una dieta muy baja en grasas, con poquita cantidad de grasa, porque nuestro cuerpo, como os acabo de explicar, necesita volverse a acostumbrar a la digestión de esas grasas con una cosita menos, con esa vesícula, sin esa vesícula biliar que servía de almacén. Por lo tanto, cocinamos al vapor, al horno, a la plancha, sin apenas grasa. Alimentos lo más sencillos posibles, es decir, que no vayamos a necesitar cocinar en exceso. Cuando hacemos sofritos, cuando hacemos salteados, ¿qué ocurre? Que necesitamos aceite. Y en estas primeras semanas tenemos que reducir al máximo el aporte de grasa de la dieta. Además, tendremos que utilizar, por ejemplo, los lácteos desnatados, porque en este caso nos podrían resultar indigestos. ¿Cuáles son los principales síntomas que podemos notar si nos estamos pasando de grasa en la dieta? Pues náuseas, vómitos, hinchazón abdominal, mayor cantidad de gases, diarrea, porque el tránsito intestinal con esas grasas sin llegar a digerir va a ser más rápido, es decir, son molestias gastrointestinales que podemos evitar llevando durante ese periodo de tiempo posterior a la operación una dieta muy baja en grasas, que poquito a poco tendremos que ir aumentando y que se considera que podría, vamos a estandarizar, que ya sabéis que los estándares no valen para todo el mundo, valen para la mayoría, pero no para todos. Se suele estandarizar el contenido en grasa de la dieta en unos 30 gramos de grasa, que sería el equivalente a 2 cucharadas o máximo 3 soperas de aceite. ¿Qué ocurre? Que el aceite no es la única grasa de la dieta. Os he hablado de los lácteos, pero tenemos también el huevo, las carnes, los pescados, es decir, la grasa está repartida también en otros alimentos. Una vez que han transcurrido esas 3 o 4 semanas, podríamos decir, de adaptación, podríamos empezar a incluir más alimentos que contengan grasa en la dieta. Primero los que contienen grasa de manera natural, para ir viendo un poco la tolerancia que tenemos. Hemos hablado de esos síntomas postoperación, ¿no? Durante esas primeras semanas que nos pueden indicar que no estamos digiriendo bien las grasas, pues en este caso serían los mismos. Más o menos el síntoma de una mala digestión de las grasas siempre va a ser igual. Por lo tanto, si nosotros vamos modificando la dieta, incluyendo mayor variedad de alimentos y seguimos notando esas malas digestiones, tendremos que volver para atrás, ir analizando qué alimentos son los que más problemas nos están dando. Por ejemplo, si yo en esas 3 o 4 semanas posteriores a la operación he restringido el consumo de pescados azules porque son más grasos y favorezco el consumo de pescados blancos que tienen menos grasa, lo mismo haría con las carnes magras, carnes blancas tienen menos grasa que las carnes rojas, pero voy a ir introduciendo esos alimentos. Pues empezaré por las piezas o por los pescados o las piezas de carne que tengan menos grasa. Quitaré grasa visible, por ejemplo, en el caso de las carnes. En el caso de los pescados, también tengo partes del pescado que tienen más grasa o grasa visible. Por ejemplo, en el salmón, las partes del
A ver, cuando tenemos la rodaja de salmón, las partes alargaditas son mucho más grasas que la parte que es más redonda. Voy a evitar tomarme esa parte del salmón, se la puede comer otra persona de mi casa también, es decir, o a la hora de comprar, voy a comprar no rodajas para no tener desperdicio, sino los lomos o la parte de la cola que es más magra, es decir, debo ir buscando la forma en la que yo pueda comer lo más variado posible sin tener molestias y evidentemente para no tener molestias no tengo que tener un excesivo consumo de grasa. Y hay algunos alimentos que nos pueden engañar, porque podemos pensar que no tienen mucha grasa y sin embargo sí que la tienen. Y en este caso serían alimentos procesados principalmente. Por ejemplo, uno de los alimentos que se suelen recomendar muchas veces, no muy bien recomendados después de las operaciones quirúrgicas, suelen ser las galletas. Galletas estilo María, las corrientes podríamos decir, porque son fáciles de digerir y bueno, nos aportan energía en momentos en los que igual pues no tenemos mucho apetito, muchas ganas de comer. Sin embargo, no todas las galletas están elaboradas igual y algunas tienen un altísimo contenido en grasa y podemos estar consiguiendo el efecto contrario al que pretendemos. Es decir, partimos siempre pensando en que todos los alimentos procesados o la mayoría de ellos podrían tener un alto contenido en grasa, excepto un tipo de alimentos procesados que serían las conservas de origen vegetal. Simples, es decir, no ya una fabada preparada, sino que unas alubias en bote no contienen apenas grasa y me pueden ayudar a facilitar o a favorecer el consumo de legumbres con bajo contenido en grasa. Si yo las cocino en casa les voy a poner más aceite seguro para saltear esas verduras. Si las consumo en conserva, pues igual tengo menos necesidad de añadir esa cantidad de aceite porque necesitan menos cocción. Así que ahí tendríamos que ir buscando esas estrategias para reducir la grasa de la dieta. Y ojo, que os vuelvo a recordar algo que ya he dicho a lo largo del vídeo, que se trata de ajustar la grasa que consumimos a lo que nuestro cuerpo es capaz de tolerar, no a eliminar totalmente las grasas de la dieta porque eso tampoco es beneficioso. Nuestro cuerpo necesita grasas para poder funcionar adecuadamente, pero evidentemente cada uno tendremos que valorar cuál es ese contenido en grasa de la dieta que toleramos después de una extracción de vesícula y así pues podremos ir haciendo las adaptaciones necesarias en la dieta. Así que espero que este vídeo os haya servido de ayuda, por supuesto espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.